Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró reposar. Araña la tribulada, el Señor acá será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, en vano, ruñirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que promete siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Ya no me queda espacio aquí, brother. Va tomando una tapa afuera para allá. I get it, brother, okay, I get it. Muy bien. Vamos a empezar nuestro estudio en esta tarde, hermano. Voy a seguir con la época de silencio. Recuerden que estaba debatiendo si sí o no, sí o no, sí o no, pero al último decidí que sí. No vamos a poder ver toda la historia. Hay mucho material que considerar concerniente a la época de silencio. Recuerde que estamos viendo las épocas del Antiguo Testamento. Y esta noche es la época de silencio. La época de silencio, los 400 años de entre testamentos. Algunos comentaristas, hermanos, y quizás lo digo porque cuando usted vaya a estudiar concerniente a este tema y haga su investigación propia, se va a dar cuenta que algunos comentaristas ponen esta época del año 516 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Y déjenme decir las razones en por qué os la pongo. Yo no la pongo desde ese tiempo, ¿verdad? Solamente los años de entre los testamentos.
Sin embargo, ellos en su cronología ponen 516, porque fue el tiempo, si usted va a Esdras capítulo 6 y versículo 15, se va a dar cuenta que ahí fue en donde se nos enseña en qué mes y en qué año fue terminado el templo, es decir, de construir el templo por segunda vez. Si ustedes recuerdan bien, Salomón viene a edificar el templo en el año 975. Y ese templo duró hasta que el rey Nabucodonosor viene y lo destruye. Ya hemos hablado de la destrucción de Jerusalén. Si acaso usted quiere dar un repaso, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 25, Segunda de Crónicas, capítulo 36 y Jeremías, capítulo 52. Pero ahí fue donde Nabucodonosor destruye el primer templo. El segundo templo fue construido bajo la dirección de Zorobabel. Ustedes recuerdan bien que este es un grupo de judíos que regresan de la cautividad babilónica y ellos entonces empiezan, pero viene a terminarse en el año 516. Y de ese punto en adelante, estos comentaristas, que quizás usted vaya a leer, dicen que son los años de silencio. Son los años de silencio. Yo estoy un poquito de desacuerdo, poquito, ¿verdad? Porque solamente a este punto lo demás está correcto lo que ellos dicen. Yo estoy de desacuerdo porque yo digo que los años de silencio, hermanos, empiezan con el último profeta de Dios. Y esto es concerniente a Malaquías. Pero antes de que entremos a los años de silencio, quiero primeramente establecer los imperios mundiales de aquel entonces, para que así entendamos un poco concerniente a la perspectiva de los judíos. Usted recuerda bien que en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 2, capítulo 7, nos habla de los 4 imperios mundiales. No vamos a hablar de los 4, ya hablamos de 2 de ellos, pero vamos a hablar de el imperio que empieza en el año 539 hasta el año 331. Este es el imperio de Mero Persa. Y luego del 331 hasta el año 63, sí, el año 63, empieza el imperio mundial de Grecia. Y luego empieza el imperio mundial de Roma, los romanos. Y lo voy a poner solamente hasta el 4, porque ahorita vamos a ver por qué. Pero estos son los medo-persas. Cuando hablamos de los medo-persas, estamos hablando de Daniel, capítulo 6. Estamos hablando de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Estamos hablando de Isaías, capítulo 44, versículo 28. Y capítulo 45, versículos 1 al 5. Y claro que también puede poner aquí Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículo del 22 en adelante. Y también podemos usar Jeremías, capítulo 52. Porque ahí es en donde se nos habla del primer rey de los medo-persas, que es el rey Ciro. Este fue el que vino a regresar a los judíos a su tierra. Y claro, ¿verdad? Que la Biblia habla de este rey. Los primeros reyes de los medo-persas fue Ciro, fue Darío el primero, y luego fue Artajerjes, ¿verdad? Que es el cual menciona el libro de Esther. Son reyes de los medo-persas. Pero miramos nosotros que después viene Grecia. Y en Grecia, en la Biblia solamente tenemos el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 21 hasta el 22, que nos habla de Alejandro.
el Grande. Claro que ahí no se va a mencionar Alejandro el Grande. Cuando usted lee el libro de Daniel, va a encontrar que es el lenguaje figurativo, pero está hablando concerniente a Alejandro el Grande. Y sabemos que Alejandro el Grande después murió y su reino vino a se vino a dividir entre los cuatro generales, que Ptolomeo, Lissumis, Casandro y luego también Seleuceo, ¿ok? Los cuatro. Aquí en Daniel usted va a ver que, bueno, vamos a leer Daniel capítulo 8 para que lo podamos interpretar correctamente. En Daniel capítulo 8 y versículos 21 y 22, note lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 8, versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el carnero grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este es el Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Solo que ahí está Alejandro el Grande y los 4 generales de Alejandro el Grande que vienen a establecer el reino. Y luego miramos nosotros que hubo guerra entre estos 4 reyes. Estos fueron eliminados y quedaron solamente 2 reinos. Los reinos de los Ptolomeos y Seleuceos, ¿verdad? Este es el reino del sur, que le nombran, y este es el reino del norte. Este es el reino de Egipcio. Este es el reino de Siria. Y para que mejor entendamos esto, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, ¿verdad? El río Jordán. Aquí está el mar Salado. Aquí están los Ptolomeos. Aquí están los Seleuceos, ¿verdad? Y en primer lugar, el reino de estos cubría esta porción que incluía Jerusalén. Y tuvieron mucha libertad los judíos en adorar como ellos bien les había sido enseñado por Jehová. Y los Seleuceos, ¿verdad? También luchando y queriendo a terminar con este reino, porque era una lucha constante. Ya después miramos nosotros que todo esto viene a acabar con el reino del norte. ¿Ok? Estos se vienen a acabar. ¿Ok? Ya nomás queda esto de aquí, del cual de aquí sale Antíoco Epifanes. Él viene a reinar del año 174 hasta el 165 antes de Cristo. Todas esas fechas son antes de Cristo. ¿Ok? Y Antíoco Epifanes, ¿verdad? Era un rey terrible que le hace la vida pesada a los judíos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Estoy solamente presentando todo el panorama para que entendamos en dónde andamos, ¿ok? Cuando comienzo a explicar. Y luego miramos nosotros que viene Pompey, ¿verdad? En el año 63, ya conquista toda esta tierra y ya se convierte al imperio romano. Y claro que el 4, ¿verdad? Porque aquí es donde nace ¿quién? Jesucristo. Jesucristo no nace en el 0 o en el 1, ¿verdad? Jesucristo nace 4 años antes de que se empiece la era cristiana. O sea, ya el tiempo señalado. ¿Y quién nace
primero que Jesucristo? Juan. ¿Y quién era Juan? Era primo de Jesucristo. ¿Ya entendemos la historia? Ok, ya que entendemos todo, ahora quiero que volteen al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo, del 4, capítulo 4, versículo del 4 en adelante, note lo que dice. Malaquías, este es el último profeta de Dios. Malaquías capítulo 4 y del versículo del 4 hasta el 6. Malaquías capítulo 4, versículos del 4 al 6. Note lo que dice. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en el monte Horeb, ¿verdad? En Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, aquí está ahora vamos a la perspectiva de los versículos que acabamos de leer. Déjeme borrar esto. Malaquías fue el último profeta. El último profeta. El último profeta de Dios. Y vino en el año 430 antes de Cristo. Pero lo que nos interesa es Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6. Note lo que les dice Malaquías el profeta. Procuren de siempre leer la ley de Moisés. Procuren de hacer todo lo que la ley de Moisés les enseña. Ahora la pregunta, ¿verdad?, es ¿por qué? Bueno, ya sabíamos bien, ¿verdad?, de que Amós, el profeta Amós, en el capítulo 8 y versículo 11, dice que habrá de venir una gran hambre, ¿verdad?, sobre la tierra, ¿recuerdan? Y Amós viene a profetizar, ¿qué año? En el año 765 hasta el año 755 antes de Cristo. Noten la diferencia. Viene a profetizar que iba a venir un tiempo en donde no iba a haber visión, no iba a haber comunicación de parte de Dios. Y esto de aquí está estableciendo esto. Malaquías está diciendo, no en cierta forma, pero está diciendo, no va a haber visión, no va a haber comunicación de parte de Dios, solo que manténganse leyendo la ley de Moisés. No salgan de ahí, porque la siguiente comunicación que el pueblo de Dios va a tener es cuando venga, ¿qué? Lucas capítulo 1 y versículo 17. Note lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 17. En Lucas capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Bueno, empieza en 16. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de ¿quién? ¿Quién dijo eso? El profeta Malaquías en el año 430. Solo que lo que dijo Malaquías se está refiriendo ¿a quién? A Juan el Bautizador. ¿Verdad? Sí. 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En Isaías capítulo 40 y versículo 1, noten lo que dice de Juan el Bautizador. Estamos hablando de años atrás, hermanos. Aquí en Isaías capítulo 40 y versículo 1 en adelante. Noten lo que dice. Capítulo 40 y versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderecerá el calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, y comienza a enumerar, ¿verdad?, más cosas. Pero estos versículos, ¿a quién se está refiriendo? Mateo capítulo 3 y versículo 1 adelante. Note lo que dice. Se está refiriendo a Juan el Bautista o el Bautizador. Y dice así, Mateo capítulo 3, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, será sus sendas. Está hablando de Juan. Y noten, Isaías era contemporáneo de Amós. Contemporáneo de Amós era Oseas, era Miqueas y era Isaías y Jonás. Solo que ellos están preparando, están hablando, ¿verdad?, de lo que el último profeta de Dios, Malaquías, viene a decir en Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 6. Que de este momento en adelante, 400 años, no va a haber ninguna visión, ninguna comunicación de parte de Dios. Y ahí pues entonces es en donde empiezan los problemas. Porque ya Dios le viene a dejar al pueblo de que ellos mismos son los que tienen que entender lo que la ley de Moisés enseña. Y es como hoy en día, hermanos. Hoy en día no hay ningún tipo de inspiración en forma como lo fue en el Antiguo Testamento. Es decir, que Dios da revelación. Ya eso ya se acabó. Hay algunos que todavía dicen que han recibido revelación de Dios. Eso es mentira. Son falsos maestros porque Dios no da revelación. De este momento en adelante ya le deja al ser humano que ellos tengan que estudiar, tengan que llegar a su interpretación, pero de acuerdo a la palabra del Señor. Y digo todo esto porque cuando viene Alejandro el Grande, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Alejandro el Grande. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Ya más o menos de que 267 antes de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Todo el mundo se convierte en hablar ¿qué? El lenguaje griego. El cononía, ¿verdad? Que le dicen el griego. Y a consecuencia de eso, ¿qué es lo que viene a resultar? La Septuaginta. Ya la Biblia hebrea es traducida al griego. Y quienes de aquí ya empiezan a ser los intérpretes de la ley son ¿quién? Los escribas. Los escribas. El trabajo de los escribas eran de copiar la ley de Dios, la ley de Moisés, y de mantenerla, ¿verdad? Mantener copias. Cuando el pueblo judío estuvo en Babilonia, los escribas son los que mantenían copias de la ley de Moisés y se las daban a las sinagogas. Y aquí empiezan también las sinagogas. Bueno, eso empieza, ¿verdad?, allá de Babilonia. Pero ya para este tiempo ya estaban las sinagogas.
es decir, lugares de adoración de los judíos. Ya para este tiempo, ya se empieza el proceso de la helenización, de ser un helenista. Este es un proceso. Y el proceso es de que todo mundo, ya la cultura, la vida civil, la vida religiosa, iba a estar sujeta ¿a quién? A los dioses de Grecia. Entonces, los judíos ya se comienzan a envolver en un sistema diferente. Ya comienzan ellos a hacer también regresar la razón en por qué fueron a Babilonia en cautividad. Y los escribas tienen gran parte de eso, porque los escribas ya vienen a producir primeramente el Talmud babilónico. El Talmud babilónico. Y luego se viene a producir el Mishnah. Y luego el Torfeta. Son escrituras que los escribas vienen a producir, pero vienen a hacer comentarios de los famosos rabinos que existieron en aquel entonces. Ya no estaban sujetos ¿a qué? A la ley de Moisés, sino que ahora estaban sujetos a los comentarios de los rabinos. Y esto pues se viene a establecer las tradiciones de los padres. ¿Ok? Entonces, de aquí entonces ya comienza la revolución de los macabeos. La revolución de los macabeos viene a ser del año 165 hasta el 63, porque aquí fue donde terminó obra con Roma. Ustedes seguramente han leído de Matías, de Juan, Matías tuvo 5 hijos y estos 5, ¿verdad? Es la revolución que hubo en contra ya de los seleucos, ¿verdad? Ya vinieron a hacer ellos rebelión en contra de estos. Y aquí es donde viene Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes se cansó de estos judíos y él vino, ¿verdad? Y estableció un templo de su dios Suez. Allí en el templo hizo un caldo de puerco y le puso a los judíos que ellos adoraran a esa estatua. Hizo un sacrilegio tremendo allí, que esto vino a causar problemas entre los judíos. Ya entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí empieza la revolución. Y de aquí ya entonces vienen a salir varios grupos religiosos. De aquí salen los fariseos, de aquí salen los saduceos, de aquí salen los esenios, de aquí salen los helenistas, de aquí salen los celotes, grupos de los judíos que vinieron a salir de esta revolución aquí de los macabeos. Si usted quiere saber más concerniente a la historia de los macabeos, pues tiene que ir a las escrituras apócrifas, porque ahí, si usted tiene una Biblia católica, por ejemplo, si usted tiene la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, yo la tengo, ahí están los libros apócrifos. Leía Primera y Segunda de Macabeos, no son escrituras inspiradas, pero le va a decir todo lo que pasó durante este tiempo. ¿Ok? Los libros de los macabeos y las guerras que hubo, pero de aquí salen estos grupos. Estos grupos empezaron primeramente llamándose separistas, es decir, que ellos querían llevar la ley al pie de la letra, ningún cambio. Los saduceos eran más un grupo de los ricos, un grupo que
hacía más por la gente de dinero. Y pues todos estos, ¿verdad? Ya vinieron a salir de Grecia. Y esto es a lo que se viene a encontrar Jesucristo. Jesucristo ya viene a tratar con estos grupos. Y es interesante, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿sería esto el plan de Dios? Yo creo que lea conmigo, ¿verdad? Lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y usted llega a la conclusión. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo sería eso? Póngase a pensar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En otras palabras, ya la sumisión a la ley se había corrompido por todo esto. Recuerden lo que Malaquías les dice, inspirados por Dios, les dice al pueblo de Israel, a los judíos. Ya todo esto estaba corrompido. Entonces cuando Jesucristo viene, Él viene ¿para qué? Mateo capítulo 5, versículo 17, no he venido ¿para qué? Para quitar la ley, sino que para cumplirla. Para cumplirla. Regresando a lo que dice Malaquías capítulo 4. Y Jesucristo vino a cumplir la ley para que así la pudo Él entonces quitar y establecer la suya. Hebreos capítulo 8, versículo del 6 en adelante habla de todo esto. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? De aquí salen las sinagogas, también salen muchas cosas. Sale la Biblia Septuaginta, la cual ya se viene a usar en el Nuevo Testamento, etcétera. Pregunta, comentario, hermanos, porque el tiempo ya se me ha terminado. Les dije, ¿verdad?, que iba a estar un poquito aburrido por pura historia. Pero esa es la historia de silencio y la historia de entre los testamentos. Pregunta o comentario. Y nada de esto, los macabeos y todo eso, no lo va a leer en las escrituras, hermano. Tiene que ir a las escrituras apócrifas. Aquí se escribieron los libros apócrifos. Aquí se escribieron varias escrituras que andan circulando, especialmente por la Iglesia Católica, como literatura inspirada, y no es. Vuelvo a repetir, durante ese tiempo Dios no hizo nada. En el punto, ¿verdad?, de que, bueno, Él está en control de todo esto, porque leímos Gálatas 4:4, pero no hubo revelación a nadie. No hubo revelación de parte de Dios a nadie, sino que aquí empieza de nuevo Dios, primeramente con Juan el Bautizador y luego viene Jesucristo. Y ahí entonces se acaba todo. Eso es el fin del Antiguo Testamento y luego ya empieza el Nuevo Testamento y miramos nosotros que empieza con el establecimiento de la Iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2. Hermano Arnoldo. Sí. Y regresan a lo mismo que dice 2 Reyes capítulo 17, versículo 41, que dice que creían en Dios, pero tenían aparte sus ídolos también. Es decir, adoraban a Dios verdadero, pero tenían aparte sus ídolos. Y aquí es lo que miramos igual, ¿verdad? Los judíos creían en Dios, creían en Jehová Dios, pero ellos tenían su manera y su costumbre de adorar. Por eso los judaizantes dicen, es necesario, ¿verdad? Y ya ponían ellos los peros, ¿verdad? Razones en que ellos creían que así es como se debe hacer para ser salvos. ¿Hermana Melissa? Así es.
Hermana Melissa. Así es. Por eso digo que ellos hacían más por los ricos, hermanas. Se fueron a favor a los romanos. Los romanos no era tanto la religión, sino que era solamente un grupo que hacían por los ricos. ¿Alguien más? Hermano. Bueno, como nos enseñó usted de que la generación, ¿verdad? Si uno se pone a sacar de matemáticas, son casi 6 generaciones que no supieron nada de Dios, ¿verdad? Si acaso no se les enseñó, sí. 400 años. Y es lo que pasó en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Los hijos no se les enseñó nada de Dios. Y dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y así es lo que pasa cuando no hay enseñanza. Pero siempre hubo un remanente, ¿no? ¿Eh? Siempre hubo un remanente. Oh, sí, sí. Sí hubo. Pero pues eran pocos. Como hubo en el tiempo de Babilonia, hubo un remanente también. Sí, hermano. Otro silencio que hay en el Nuevo Testamento es que mucha gente me pregunta a veces de Jesús, más a cierta edad, y luego ya creció, se dio a conocer a los 30 años, ¿verdad? No sé qué pasó en ese tiempo, solo Dios sabe. Porque dice, a cierta edad él predicaba en los templos, de 12 años, algo así, y luego pasó hasta 30 años. Pues en 12 años era cuando el judío traía a su niño, ¿verdad? Al templo, que le dicen la ceremonia del Mixta, ¿verdad? Y ahí ya empezaban ellos a predicar y a enseñar. Uno de los requisitos era que ellos tenían que tener un discurso público concerniente a la ley. Porque dice que ¿qué hizo Jesús en ese tiempo? Ujú. Muchos preguntan, Pues sí, en sabiduría. Sí. Lucas capítulo 2, versículo 40 y 41 dice que creció en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Eso quiere decir que estaba estudiando. Y también versículo 52. unas cosas ocultas de Dios, ¿verdad? Ujú. Ya, Muchos no entendemos ya, por qué ese silencio, por qué esa pausa. ya. Muy bien. ¿Alguien más? Mano, tomen. Hasta hoy todavía existe lo mismo, hablando del catolicismo, ¿verdad? Porque conocen a Dios y lo adoran, sí, pero por el otro lado a Jesucristo juegan con Él, porque lo acuestan, lo levantan, lo cuelgan, y no saben que en la Biblia, ¿verdad? Él vino a modificar todo, ¿verdad? Lo del mundo, por eso no conocen a Dios ni saben qué es lo que quieren. Sí. Y cuando Pablo les habla allá en Hechos 17, 22 en adelante, ¿verdad? Les dice que son muy religiosos, sí, pero pues viven jugando con Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, pero no saben a qué vino. Y no solamente los católicos, sino también hay cristianos de la misma manera, hermano. Que se han bautizado, pero realmente no conocen a Cristo. No han llegado al punto de conocerle. Simplemente han entrado en una relación con Cristo, pero no le han conocido. Es igual como un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio te puedes casar con una mujer, ¿verdad? Ya entraste en una relación, pero aún todavía no la conoces. Yo digo, ¿verdad? Que hay matrimonios que tienen 5 o 6 años y aún todavía no se conocen uno al otro, porque no han tomado el tiempo para conocerse. Han fallado en el proceso del matrimonio, en la etapa, ¿verdad?, del descubrimiento. Yo le nombro la etapa de descubrimiento. Esa es la etapa antes de tener familia, que para llegarse a una sola carne. Esa etapa la pasan y no se conocen. Y hay razones bastantes por qué, ¿verdad? Así nosotros también como cristianos entramos en una etapa de descubrir quién es Cristo y lo hacemos por medio de la palabra del Señor. Y así venimos a conocerle al Señor. Así es. Ok.
Hermano Víctor. Sí, hermano. Ahí lo que dice 1 Pedro 1:18, está bien claro, sabiendo que fuiste rescatado de esta sana manera de vivir, de la cual gracias a tus padres, no con cosas corruptibles, sino de plata, con la sangre preciosa, como nunca cambiar los humanos con contaminación de Cristo. Dice que ya, pues, ahí abajo decimos, para el 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaron por todo el tiempo por amor del pueblo. Así es. Todos nosotros antes de aceptar a Cristo estamos viviendo una vida vana, ¿verdad? Así es. Así es. Pues el tiempo ya se me... cortito. Hermano, y por último, sí, cortito. Entiendo, hermano, que los cristianos, como cristianos, muchos todavía crucificamos a Jesucristo, ¿verdad? De muchas maneras. Lo entendemos quién es Él y a qué vino, y claro que por medio de Él obedecemos el Evangelio. Pero aún así, aunque seamos cristianos, no todos somos tan fieles, ¿verdad? Porque lo sigamos crucificando de muchas maneras, en faltarle en todo, ya sea en venir, en trabajo, en otras cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Así es. Y somos La, cristianos. la Biblia no lo dice que lo crucificamos, de nuevo dice que pisoteamos ¿qué? La sangre de Cristo. Eso es. La pisoteamos la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo es el poder que nos ha quitado el pecado. Bueno, el tiempo ya se me terminó, hermano. Ahora sí ya se me terminó, bro. De muchas maneras le Quick. robamos a Dios. Así es. A Dios le robamos de muchas maneras de Malaquías. Ok, entonces, gracias por su atención. Esperamos que esta clase haya sido clara para todos nosotros. Si acaso en esta ocasión hay alguna persona que necesite las oraciones de la congregación o otra petición, ¿verdad?, que puedan tener, le pedimos que pase al frente, lo haga saber y así pues podemos orar por usted. Si entre nosotros hay personas que aún todavía no se han entregado a Cristo Jesús, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Si no entiende lo que tiene que hacer, estamos listos para ayudarle, sentarnos con usted y enseñarle lo que la palabra del Señor nos enseña. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.